Todos, compañeras, tengo el honor de presentarles al doctor Iván Rueda del Valle, quien es licenciado en Derecho, maestro en Derecho en la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho de la Empresa, graduado con mención honorífica en la Universidad de Anáhuac, y profesor de la Universidad de Anáhuac, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, coautor de las siguientes obras publicadas: La negativa ficta, integración salarial, Catálogo General de Obligaciones Empresariales, autor de diversos artículos publicados principalmente en la revista IDC del Grupo Editorial Expansión y colaborador del programa de radio El Consejero Fiscal. También tengo el honor de dirigirles estas palabras en nombre del director general del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal, el ministro en retiro, licenciado Carlos de Silva Nava, y desde luego de nuestra magistrada presidenta, la doctora Yasmín Esquivel Moza, quien les agradece su presencia y sobre todo el tiempo que nos da el doctor del Valle para estar aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos. Enhorabuena y que sea para bien de todos este curso. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Me pidieron escoger algunos temas para estas sesiones y me pareció interesante escoger este tema que yo he titulado Las garantías tributarias como derechos humanos, porque estimo ser un tema absolutamente en boga hoy en día. Yo fui de esos ignorantes que cuando en junio de 2011 salió publicada la reforma constitucional de que se cambiaba la denominación del capítulo primero de las garantías individuales por el de derechos humanos y sus garantías, insisto, yo fui de los ignorantes que pensé que se trataba de un simple cambio de nombre, ¿no? Sin darme cuenta realmente el trasfondo que tenía este cambio de denominación. Asimismo, mi interés más marcado por el tema surgió cuando tuve que hacer mi primera demanda de amparo, de conformidad con la nueva ley de amparo, y pues vienen en el artículo respectivo los requisitos de la demanda y un capítulo que se llama Derechos Humanos Violados. Y entonces ahí empezó de alguna forma más mi inquietud como litigante, si estos principios tributarios de proporcionalidad, de equidad, legalidad, destino del gasto público que prevé el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, si realmente tomaban o no el rango de derechos humanos, ¿sí? Es decir, aun cuando yo también tengo alguna trayectoria académica, pues realmente el problema me parece completamente práctico, ¿no? Es decir, cuando uno llega a ese capítulo de derechos humanos violados en una demanda, si puede invocar o no como derechos humanos violados esos principios tributarios previstos en el artículo 31, fracción cuarta. Y así fue como empecé realmente a estudiar el tema, y cuando empecé a estudiar este tema de los derechos humanos, lo primero que me llamó la atención es que México firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, el 22 de noviembre de 1969, cuando yo tenía, me imagino, como 4 o 5 años de edad, ¿no? Pasó mi primaria, pasó mi secundaria, pasó mi preparatoria, y a finales de la preparatoria, el 7 de mayo de 1981, se publicó en el Diario Oficial de la Federación ese tratado internacional. Y realmente no lo podía creer, ¿no? ¿Cómo es posible que México firmó un tratado internacional en 1969 y se vino a publicar oficialmente hasta 1981? Y después entiendo que pasó mi universidad, hice mi maestría, creo que hasta hice mi doctorado, ¿no? Y la reforma constitucional se dio hasta el 10 de junio del 2011. Y entonces mi primera inquietud es, ¿este tema de los derechos humanos es serio?
o no es serio, ¿sí? Porque hasta dónde, bueno, sé que hoy en día, sobre todo en las universidades, mis alumnos, los jóvenes, es su tema, el tema que está de moda, que está en boga, y yo a veces les comento, bueno, es que no sé hasta dónde en México no le dio seriedad, o el tema posiblemente no es tan serio como se piensa, ¿no? Porque no puedo entender que un tratado de esta importancia se haya celebrado en 1969 y que hagamos nuestra reforma constitucional hasta el 10 de junio del 2011. Prácticamente toda mi vida, ¿no? Prácticamente toda mi vida. Y después también me quedé otra inquietud, ¿no? En todos los años de mi vida, ¿hasta dónde estuvieron mejor protegidas las garantías individuales que actualmente los derechos humanos? ¿Sí? Y así empecé mi estudio, y lo primero con lo que también me topé es que realmente no existe un concepto jurídico de derechos humanos, sino que más bien es un concepto filosófico que deviene de la Revolución Francesa, y que toma un gran auge después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces me entró de inquietud, ¿hasta dónde un sistema jurídico puede fundamentarse en conceptos filosóficos? Obviamente no puede existir un concepto de derechos humanos, porque como lo veremos más adelante, sería incluso limitarlos, ¿no? Pero también es cierto que ni siquiera los entes nacionales e internacionales se ponen de acuerdo realmente en cuál es el número de tratados internacionales en que realmente se prevén derechos humanos. Si uno ve el número de la Corte, es uno. Si ve el número de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es otro. Si ve los números de los entes internacionales, son otros. Es decir, ni siquiera nos ponemos de acuerdo cuántos son realmente los tratados que prevén derechos humanos. Y también entra otra inquietud, ¿no? De si son los tribunales o no los que deben de decir si se trata de un derecho humano o no, ¿sí? Es decir, hasta dónde los tribunales son los que deben de clasificar si en un asunto específico estamos en presencia de derechos humanos o no, ¿sí? Para algunos tratadistas, los tribunales no deben decidir, o no son los que deben, ¿sí?, decidir si en un caso concreto se está en presencia de un derecho humano o no, sino que tienen que ser realmente las leyes o las constituciones las que clasifiquen un derecho humano o no, ¿sí? Porque para muchos se hablaría incluso del principio de legalidad, ¿sí? Bueno, sí debe quedar claro que hoy en día son cuestiones completamente distintas: derechos humanos, derechos fundamentales, garantías individuales. Entiendo que el término derechos humanos proviene realmente del justnaturalismo, ¿sí? Otra vez regresamos realmente a lo que eran nuestras primeras lecciones de derecho, ¿no? La distinción entre justnaturalismo y justpositivismo, ¿no? Y entonces yo pienso que este término de derechos humanos realmente es un triunfo, por así llamarlo, del justnaturalismo frente al justpositivismo, ¿sí? ¿Qué son los derechos humanos? Son los derechos inherentes a las personas, estén o no reconocidos por el Estado en un momento determinado, ¿sí? Muy contrariamente a lo que serían los derechos fundamentales o garantías individuales, justpositivismo, ¿no? Entiendo que en el justpositivismo el Estado nos otorga unas garantías y por consiguiente se las podemos oponer, ¿sí? A mí en lo personal esto me parece mucho más técnico, ¿no? Es decir, primero el Estado a sus ciudadanos les otorga, no sé, estas 29 garantías individuales, ¿sí? Tú tienes estas garantías individuales y por consiguiente me las puedes oponer, por ejemplo, a través de un juicio de amparo, ¿no? Eso sería el justpositivismo.
Entiendo, en el naturalismo, estos derechos humanos, insisto, son inherentes a las personas, estén o no reconocidas por el Estado, ¿sí? Yo en lo personal me inclino más por el positivismo, ¿no? Aunque entiendo que en un Estado moderno el mismo debe cada vez más ir reconociendo derechos humanos, ¿no? Legislando sobre derechos humanos bajo una realidad de eso, legislable, ¿sí? Obviamente el gran enemigo de todos ellos sería estar en un Estado totalitario, ¿no? Que realmente no fuera progresista y no fuera reconociendo derechos humanos, ¿sí? Pero yo en lo personal, sinceramente, no sé, quizás yo me eduqué bajo una escuela más positivista y sinceramente se me hace mucho más técnico ello, ¿no? Un Estado que primero otorga estas garantías, primero las otorga y por consiguiente los ciudadanos pueden oponerlas frente al mismo, ¿sí? En ese tema de los derechos humanos yo creo que hay tres palabras siempre claves, ¿no? Que es la dignidad, la libertad y la igualdad. A mí me parece que son las tres palabras sustanciales para el tema, ¿sí? Obviamente los derechos humanos son anteriores al Estado y a cualquier ordenamiento jurídico. En el positivismo, el Estado otorga las garantías individuales y en cambio en el naturalismo el Estado reconoce los derechos humanos, una cuestión muy importante que se plasmó en el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Antes la Constitución nos otorgaba esas 29 garantías individuales, ¿sí? y ahora simplemente la Constitución nos reconoce los derechos humanos que prevé esta Constitución y, como todos sabemos, también los que se prevén en los tratados internacionales, ¿sí? Creando un marco realmente sui generis constitucional, ¿no? Porque los derechos humanos, bueno, todos lo sabemos, no son nada más los que contempla la Constitución, sino también son los que contemplan ahora los tratados internacionales. Por consiguiente, también como todos sabemos, hoy en día la Constitución y los tratados internacionales están al mismo nivel tratándose de derechos humanos, ¿sí? Cuando muchos de nosotros somos estudiantes, siempre estaba la Constitución y por debajo el Tratado Internacional, ¿sí? Hoy en día, tratándose de derechos humanos, el Tratado Internacional está al mismo nivel que la Constitución, aunque como todos sabemos, también la Corte ha sentado jurisprudencia de que si en un momento dado hay una prohibición de derechos humanos en la Constitución del país, ahí sí debe prevalecer la Constitución respecto al Tratado Internacional. Insisto, se trata de un marco constitucional sui generis, ¿sí? Pero también desde mi punto de vista, aquí suavemente en estas líneas, creo que suavemente le puse la palabra avaricia, ¿no? Porque creo que sinceramente el constituyente permanente en esta reforma constitucional actuó con avaricia. Creo que un constituyente permanente más espléndido hubiera primero estudiado los tratados internacionales de los cuales se derivan derechos humanos para plasmarlos en la Constitución, ¿no? ¿Sí? Es más, yo creo que con muchas constituciones muy modernas, ¿sí? Donde han quedado plasmado todo el catálogo de derechos humanos que podría tener un ciudadano, ¿sí? Curiosamente me llama la atención que una constitución muy moderna es la venezolana, ¿sí? Si uno quiere una constitución moderna tratando de derechos humanos, la venezolana, ¿sí? No sé si se respeten o no, pero como catálogo de derechos humanos me parece que a los venezolanos no se les escapó ninguno. Y entonces yo creo que es lo que debió hacer, yo pienso que es lo que debió haber hecho el constituyente permanente, ¿no? Realmente estudiar esos tratados internacionales, sacar de ellos los derechos humanos que se prevén y plasmarlos en la Constitución, ¿no? Porque de otra manera me parece que se actúa, insisto, con avaricia, ¿no? Es decir, ciudadano,
tú tienes estos derechos humanos y los que te reconozcan los tratados internacionales, y búscalos, ¿no? Y búscalos, además, en un mar de tratados donde, insisto, ni siquiera los entes nacionales ni internacionales se ponen de acuerdo cuál es el número de tratados que realmente contemplan derechos humanos, ¿sí? Parece que nos volvieron unos investigadores de derechos humanos, cuando yo creo que el constituyente permanente lo que haber hecho era eso, ¿no? ¿Sí? Además, porque hay constituciones muy modernas de las cuales se pueden derivar perfectamente esos derechos humanos. Sin embargo, aquí, insisto, nos reconocen estos derechos humanos y los que podamos encontrar como si fuéramos investigadores en un sinnúmero de tratados internacionales. Obviamente con el tiempo se van creando nuevos derechos humanos, ¿no? Unos muy comunes, estos derechos humanos a las comunicaciones, al internet, ¿no? Otro muy común, el de los adultos mayores, ¿no? Entiendo porque, pues bueno, antes la gente vivía 40 años, ¿no? No tenías por qué regular derechos humanos al respecto. Ahora que la gente vive 70, 80 años, entiendo que tienen que ir surgiendo estos nuevos derechos humanos, ¿sí? También he leído que para muchos autores, primero surgieron los derechos civiles, después los derechos ciudadanos y posteriormente los derechos políticos. Y así también en este tema de derechos humanos, como seguramente todos hemos leído, se viene hablando de generaciones de derechos humanos, ¿no? La primera generación, la segunda generación, ya no sé en cuántas generaciones van, pero al menos parece que hay 3 muy definidas, ¿sí? La primera generación de derechos humanos, también, como seguramente hemos estudiado, son las clásicas garantías individuales, ¿no? O sea, la garantía a la vida, a la propiedad, a la libertad. Todas ellas surgen de la Revolución Francesa y curiosamente tienen que ver con la libertad del hombre y con su iniciativa privada, ¿sí? Parece ser que el hombre debe desplegar su libertad y su iniciativa privada, ¿no? Como que suena un concepto muy capitalista, ¿no? Muy capitalista. Después, para muchos autores, la segunda generación de derechos humanos serían las garantías sociales, ¿no? Que surgen realmente con la revolución industrial. A mí me parece incluso que esta segunda generación de derechos humanos son como un freno a la primera generación de derechos humanos, ¿sí? Como que entiendo que es capitalismo versus socialismo, ¿no? Es decir, primero es tu libertad, tu despliegue de la iniciativa privada como una primera generación, pero una segunda generación como que le pone un freno a ello, ¿no? Y para darle pauta sobre todo a las garantías de la clase trabajadora, ¿no? En este apunte digo, es decir, significan un avance a la igualdad y a la solidaridad del hombre, superando el liberalismo o individualismo, ¿sí? Después hay quienes empiezan a hablar de una tercera generación de derechos humanos que se les conoce como los derechos difusos, ¿sí? Y son estos derechos que tienen que ver con el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano y adecuado, la protección de la flora y la fauna silvestres, el derecho a la tecnología, unos que a mí no me quedan muy claros, como el derecho humano a los monumentos históricos, unos que me quedan menos claros, como un derecho humano al paisaje, ¿sí? Es decir, estos derechos humanos difusos, que muchos de ellos no los entiendo muy bien. Pero también hay quien empieza a escribir que viene una cuarta generación de derechos humanos, que son los derechos de los animales, ¿no? Y ahí el tema me empieza a quedar aún menos claro, ¿sí? Aunque yo lo visualizaría más bien como la protección de la fauna en beneficio de la misma humanidad, ¿sí? Después he leído también quien habla que viene una quinta generación de derechos humanos, que son los derechos de las máquinas, de los robots y de los softwares inteligentes, y menos me queda claro el tema, ¿sí? Aunque al parecer
pongo aquí, entiendo algo así como conductas ilegales respecto a su programación. ¿Sí? Y después, esto también no lo entiendo mucho, pero me parece interesante, como una sexta generación de derechos humanos, como los derechos de los seres transhumanos, poshumanos y seres humanos con una identidad genéticamente alterada. En fin, ahí va uno leyendo, y también, obviamente, uno diciendo hasta dónde esto es cierto, hasta dónde ese tema también se presta a muchísima charlatanería, ¿sí? Yo a mis alumnos, a los jóvenes, les digo que más que generaciones de derechos humanos, yo creo que mis maestros hace muchos años me hubieran dicho que estas eran las fuentes reales del derecho, ¿no? Es decir, en aquella clasificación de fuentes formales del derecho, fuentes históricas del derecho, fuentes reales del derecho, pues yo que más que generaciones de derechos humanos, yo entiendo que estos son más bien esas fuentes reales del derecho, ¿no? Esos fenómenos que se van realmente presentando en la sociedad y que hay que legislar, ¿no? Más que hablar de generaciones de derechos humanos. También todos hemos estudiado seguramente que los derechos humanos son universales y que son absolutos. Obviamente los derechos humanos no pueden suspenderse, ¿sí?